Bienvenidos, bienvenidos al proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. En esta ocasión vamos entonces a estar en el proceso de inducción a la norma con código 280-2020-88, a la cual le corresponde el nombre de la función laboral: reparar equipos a gas según procedimientos técnicos y manuales del fabricante. De una vez, en este título podemos observar que se establece una función, la que es reparar equipos a gas, y tienen bajo una condición. Esta condición bajo o según procedimientos técnicos y manuales del fabricante. Entonces, de en adelante tendremos en cuenta esto para realizar nuestra actividad, ¿sí? Entonces, ese es el título de la norma sectorial de competencia laboral, con el código 280-2020-88. Tenemos que se revisó la última vez el 25 de octubre de 2021, aprobado por un consejo directivo en el 2016. Entonces, es como el tema que podemos validar hasta el momento. Hay un análisis funcional, la cual es proveer el servicio de gas de acuerdo con normativa nacional e internacional. Tenemos dentro de estas subfunciones como disponer sistemas de distribución de gas según procedimientos técnicos y normativa, conservar el sistema de distribución de gases según normativa y, por último, reparar equipos a gas según procedimientos técnicos y manuales del fabricante. Vamos a entrar entonces a lo que es como tenemos unos términos técnicos utilizados: equipos a gas, que es lo referido a artefactos, conexiones, gasodomésticos y artefactos que contienen uno o más quemadores para su funcionamiento. A su vez, ya vamos a entrar como a la estructura de la norma, la cual consta de unas actividades, en este caso actividad 1, actividad 2, ¿sí? Actividad 3 y actividad 4. Entonces validamos que la actividad 4 tiene como nombre o como título determinar las acciones correctivas. ¿Qué acciones correctivas vamos a tener dentro de esta reparación del artefacto? Entonces vamos a determinar esas acciones para hacer esta corrección. A su vez, cada actividad clave contiene unos criterios de desempeño específicos. Entonces, para determinar, como lo estábamos hablando, acciones correctivas, yo necesitaría, como lo establece la norma, en el numeral 1.1, verificar un informe o un diagnóstico que esté acorde con procedimiento técnico. Luego, ¿qué hacemos? En el numeral 1.2, el chequeo del funcionamiento del equipo está acorde con el manual del fabricante. Si comenzamos a validar cada una de estas frases, podemos observar lo siguiente: que tenemos un verbo, es la verificación, y una condición. Está condicionada, esa acción que nosotros vamos a realizar está condicionada. Entonces, ya verificamos un diagnóstico, pero con un procedimiento técnico. Hacemos un chequeo de la función del equipo, pero acorde a un manual del fabricante. Entonces está condicionada cada función que vamos a realizar, y es esa actividad que vamos a realizar de estos criterios de desempeño están condicionadas. Entonces, de aquí viene lo que nosotros debemos establecer o estudiar previamente para realizar el desempeño. Igual, estas normas siempre nos sirven como carta de navegación para hacer nuestras actividades de desempeño, ¿sí? Entonces, el evaluador simplemente va a estar realizando una validación o una verificación con un checklist
de que usted realice cada una de estas acciones. Entonces vemos que la acción la contiene el verbo y esta viene a su vez condicionada. Entonces esto es lo que vamos a hacer con cada uno de los criterios de desempeño que vemos aquí. Entonces validamos que es verificar el informe acorde a procedimientos técnicos, chequear el funcionamiento del equipo a gas, lo que diga el fabricante y el procedimiento técnico de la empresa. Confirmamos la falla y cumpliendo con procedimientos técnicos para determinar qué falla es, ¿sí? Definimos las actividades de acuerdo a esos procesos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a, con qué conducto regular continuaríamos. Ahora venimos a la actividad clave 2, ajustar el equipo. Para ajustar el equipo, entonces establece la norma con esta primera función, desarme de componentes. Entonces, acorde a lo que diga el fabricante y también procedimiento, vamos a realizar la limpieza de los componentes. ¿Cómo realizamos la limpieza de los componentes? Igual, con esa condición. El cambio de los componentes continúa igual. Verificar los componentes electromecánicos. ¿Qué les verifico a sus componentes electromecánicos? Según el fabricante, ¿qué componentes puede tener un equipo electromecánico, cierto? Válvulas solenoides, presóstato, motoventilador, ¿sí? Capacitores, cuerpo gas y agua, ¿sí? Módulos electrónicos. Validar pues como todo el tema. Verifico que estos dispositivos, y haciendo énfasis en todo lo que son dispositivos de seguridad de los artefactos, hacerle pues como esta verificación de componentes que estén funcionando acorde, ya lo vemos, a manuales del fabricante, a la especificación de un fabricante. Luego continuamos en el numeral 2.5, disposición de equipos y herramientas. Bueno, ¿qué herramientas dispongo para realizar el ajuste de este equipo? Muchas veces es necesario, dentro de las herramientas, equipos de medición, puede ser de presión, de voltaje, amperaje, ¿cierto? Y presión hidráulica, presión de gas. Incluso si fuéramos a realizar pruebas de combustión, he analizado detectores de gas, detectores de monóxido. Esos son los equipos que yo debo disponer, y en cuanto a herramientas también, llaves, destornilladores, llaves Stinson, llaves Allen, todo el tema en cuanto a pues, la disposición mecánica que tenga el equipo en su ensamble. Herramientas especiales. Disposición de insumos. ¿Qué insumos requiero para hacer esa limpieza o ajustar ese equipo como tal? Entonces continuaríamos con la actividad clave número 3, que es adecuar las variables de operación. Como lo establece ya desde su nombre, las variables. ¿Qué variables tiene un equipo? Bueno, variables de presión. Entonces vamos a regular las presiones como lo establezca el fabricante y alguna normativa técnica, qué presiones pueden trabajar. Ya esta condición me está diciendo normativa técnica, a qué máxima presión puede operar, por decir, un artefacto a gas. ¿Dónde me establecen esto? Es lo que tendría que ir a consultar. Numeral 3.2, vamos a corregir el problema de combustión. Bueno, entonces para yo corregir un problema de combustión con procedimientos técnicos, de igual forma ahorita vamos a validar lo que son los conocimientos para yo poder determinar cómo corregir un problema de combustión, qué variables debo tener en cuenta para hacer ese ajuste o adecuar pues la combustión según lo que requiere el fabricante. Ajuste de caudales. Ahorita miramos en regulación, teníamos la presión, ahora definimos qué es caudal. También se debe tener en cuenta como este tipo de unidades y qué es.
Vamos a medir temperatura. Entonces, si estamos variando ya en este tema, medir temperatura. En el punto anterior, en la actividad clave que nos solicitaban equipos y herramientas, también validamos que necesitaríamos medir la temperatura, ¿sí? Lo que hablaba hace un momento, también el chequeo del monóxido de carbono. Es necesario para hacer esa medición y de acuerdo a un procedimiento. Entonces, habrán algunas normas técnicas y los manuales que establecen cómo se realiza una prueba de monóxido de carbono a estos equipos o a estos artefactos a gas. Verifico los ajustes, qué ajustes se le realizaron y que concuerden con las recomendaciones del fabricante. De ejemplo, voy a realizar una conversión de tipo de gas. Primero se valida ficha técnica, que el tipo, la categoría, la clase de artefacto y que el fabricante sí haya determinado que se puede hacer esa conversión. Si se puede hacer esa conversión, cuáles son los dispositivos que se cambian, los componentes electrónicos, mecánicos que se cambian para que este equipo quede pues funcionando correctamente y cumpliendo el reglaje del fabricante como tal. Entonces esos ajustes son los que traía uno a verificar. Luego vamos a comprobar el funcionamiento. ¿Qué hacemos? Revisamos combustiones. Ya vimos que hicimos una prueba de monóxido, estamos nuevamente validando que la combustión esté bien. El chequeo de las conexiones, tipo de conector, dónde está conectado, máximas longitudes, si hay escapes, sean hidráulicos, sean de gas, se validan este procedimiento y acorde a normativa, ¿sí? Disposiciones de válvulas, cheques, todo lo que tenga pues como dentro de las conexiones el artefacto según las recomendaciones pues del fabricante y la normativa técnica de instalación de cada artefacto. Sabemos que cada artefacto cuenta con una norma técnica de instalación, o incluso hay una general pues como para equipos que aún no tienen una norma específica para su conexión. El numeral 4.3, la verificación de la hermeticidad está acorde a procedimientos técnicos y manuales. Eso es lo que se valida en una conexión. Con eso terminamos de comprobar el funcionamiento el funcionamiento del artefacto como tal. Luego vamos a encontrar unos criterios de desempeño ya generales, ya no son específicos al artefacto, sino que son generales. Ya no es 1 o 2 como actividades claves, sino que en este momento ya serían A, B, C, D. En el A tendríamos la gestión de contingencias, B, seguridad y salud en el trabajo, C, gestión ambiental y D, gestión de la información. Estos para quienes aplican para el criterio, para la actividad clave 1, 2 y 3. ¿Sí? Y a su vez entonces ya establecen listo A1 y aplica para para estas tres actividades clave, y es el manejo de fugas. Y lo mismo, con una condicionada esas fugas es acorde a un plan de contingencia y normatividad de seguridad. ¿Qué hacer en caso de un escape de gas? Entonces ya ustedes vienen pensando en esto, cómo le dan manejo, qué procedimientos tiene su empresa y qué han estudiado sobre el tema. Seguridad y salud en el trabajo. Tendríamos B1 y B2. En B1, y esta es transversal para todas las actividades claves, el uso de elementos de protección cumple con normativa de seguridad y salud. Entonces, elementos de protección debemos estudiar y saber qué elementos de protección debo usar en mi función laboral. B2 ya no aplica para todas las actividades claves, sino nuevamente para las 2, 3 y 4. Verificación de sistemas de seguridad, cumple con procedimientos técnicos y normativos, sistemas de seguridad. ¿Sí? Pero en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo. Gestión ambiental no impacta al ambiente, pues como la función que nosotros hacemos como tal, con desperdicios, residuos, todo este tema, ni emisiones, bueno. Y tendríamos gestión de la información. Esta información sí la tenemos que tener clara y aplica, es transversal a toda la norma como tal. Entonces elaboramos informes y esos informes deben cumplir con un procedimiento. Realizamos reporte de la reparación y esta también con un procedimiento técnico como tal. Luego ya estaríamos hablando de unos conocimientos esenciales. Estos criterios los asociamos con los desempeños, ¿sí? Entonces vamos a validar este primero para que lo tengamos claro y ya luego el resto lo estaríamos validando de la misma manera como tal. Establece entonces esto normalmente en algunas normas van nombrados con literales A, B, C, D, y así. En este caso esta norma no lo tiene, pero bueno, tomémoslo como A. El conocimiento esencial A es sobre equipos y artefactos. ¿Qué debo saber yo sobre equipos y artefactos? Los tipos de artefactos. Bueno, ¿qué artefactos tenemos? Tipo A, tipo B, tipo C. Categorías. Entonces vamos a validar categorías NTC 3567 y podemos ahí como comenzar a validar 3527, qué pena, a validar como el tema de las categorías de los artefactos. Componentes, ¿qué componentes tienen un artefacto? Entonces ya lo hablamos ahora, digamos, no sé, un calentador de paso, tener un intercambiador de calor, dependiendo del tipo va a tener un cortatiros, un autoventilador, un presóstato, termóstatos, electroválvulas, válvula hidráulica y de gas, switch, microswitches, bueno, y así muchos componentes dependiendo del fabricante. Debemos conocer pues como todos los componentes de ese sistema electrónico, pues de ese sistema mecánico y a la vez del sistema electrónico, sistemas electrónicos y mecánicos, como lo hacen una electrodionización, un electro que da la chispa, puede ser también que estemos utilizando fotoceldas, sensores láser, ¿sí? Todo este tema de capacitores y bueno, todo lo que tenga que ver con la parte electrónica, electromecánica y bueno, accesorios del artefacto, en qué condiciones funcionan esos dispositivos y casi en su mayoría son dispositivos de seguridad. Procedimientos de detección de falla, algunos equipos marcan errores y será con un manual que tenga un cuadro de fallas o validando pues ya como tal esas fallas, desde dónde vienen, desde cómo se hace un inicio para tomar una falla como tal. Uso de operación, seguridad, tipo de mantenimiento, entonces mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, procedimientos del mantenimiento, qué se hace en un mantenimiento, desensamble total o ya cada fabricante establece y cada empresa unos procesos para realizar. ¿Qué es la inspección a ese artefacto? Entonces, más que todo lo que hablamos ahora, la inspección tiene que ver mucho con el funcionamiento y la ubicación del artefacto. Ubicación del artefacto, norma nos está estableciendo ahí una norma de instalación del artefacto y otra de validar el correcto funcionamiento, que sería saber cómo están funcionando los diferentes dispositivos de seguridad y esa condición pues como de fluidos eléctrico, de gas, hidráulico, ¿sí? Todo esto como tenerlo en cuenta para la inspección. Sistemas de evacuación, ventilación sería parte esencial del tema. Partes constructivas, requisitos de la ubicación, temperaturas de operación, especificaciones
y las recomendaciones del fabricante, métodos de desenergización y despresurización del sistema y equipos a gas, procedimientos de conversión de artefactos a gas, manuales, protocolos, normativas legales y condiciones de funcionamiento, instalación y uso de los artefactos. Y vemos que en este caso este conocimiento esencial A aplica para el numeral 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Entonces, del 1.1 hasta el 1.4 vamos a validar los criterios de desempeño. Los criterios de desempeño, todo eso que acabamos de leer tendría que ver con la verificación del informe, el chequeo del funcionamiento, confirmación de fallas y detección de definición de actividades, como lo vimos. Pero también establecía que estaba con el 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, o sea, casi todo el numeral de la actividad clave 2 también. En el desarme, la limpieza, el cambio de componentes, verificación de componentes, disposición de equipos y herramientas, el ensamble de componentes y la disposición. O sea que prácticamente ese conocimiento del literal A le aplica a estas dos actividades claves. Continuamos entonces. Ya una vez conociendo esto, no nos vamos a estar devolviendo en la norma, sino que ya cada persona debe ya pues como tal hacer esas asociaciones y estudiarlas bien, y como les decía al inicio, tener esta carta de navegación al momento de ser evaluado y de estudiar para presentar las pruebas de conocimiento en la norma, ¿sí? Entonces tendríamos unidades de medida, conceptos de longitud, masa, tiempo, temperatura, área, volumen, presión, resistencia, voltaje, caudal, partes por millón, conversión de unidades. Y aplica para todos estos numerales de criterios de desempeño específicos. Entonces tendríamos qué es masa, que se mide por ejemplo el tiempo, la temperatura, qué es área, qué es volumen, qué es presión, qué es resistencia, qué es voltaje, qué es un caudal, qué son partes por millón. ¿Cómo convierto estas unidades, sean de masa, tiempo, temperatura? ¿Sí? ¿Cómo hago esas conversiones? Debo conocer entonces, este sería el literal B en conocimientos esenciales. Tendríamos un literal C, electricidad y electrónica. Entonces ahí debo tener el concepto que es electricidad, que es electrónica, tipos de sensores, como lo miramos. Entonces hay diferentes sensores los cuales componen los artefactos, por ejemplo ignitor, glow bar en una secadora, un electrodo de ionización, qué señales envía esos sensores, un termostato, un presóstato, qué señales está recibiendo ese dispositivo, a su vez que esos dispositivos, como lo hablamos hace un momento, son dispositivos de seguridad del artefacto que debemos saberlos validar. Igual todas las señales que ellos le envían pues como a su tarjeta o módulo principal, están enviando esas señales para determinar si el equipo continúa o no operando según pues como la normativa técnica y las recomendaciones del fabricante en la construcción de estos artefactos con todos esos dispositivos de seguridad. Entonces, normativa técnica en general, instalaciones eléctricas, entonces todo lo que tenga que ver con el RETIE, distancia de seguridad entre tendido de redes y salidas, lo que les hablo, RETIE. En el gas, debo conocer qué tipo de gas, cómo se clasifican los gases, qué propiedades físico-químicas tienen gas, densidades, presiones, poder calorífico, a qué presiones operan los artefactos, y ahí vemos para cuáles puntos aplican. Normatividad y seguridad, normativa de seguridad y medio ambiente, debo conocer, ahorita lo validamos también, elementos de protección personal, requisitos
del manejo de los gases combustibles que debo tener pues en cuanto a dotación, y lo veíamos con A1 y B1. Tenemos reguladores, habrán reguladores hidráulicos, reguladores de gas para el correcto funcionamiento de un artefacto. Entonces, ¿qué tipos hay? ¿Qué usos? Reguladores de venteo, reguladores de bloqueo, reguladores al interior del artefacto a gas. Entonces, ¿qué requisitos generales tienen esos reguladores? ¿Qué características de funcionamiento tienen estos reguladores en cuanto a caudal, presión, punto de seteo, resortes? Todo este tema en cuanto a reguladores. ¿Cómo procedo a ajustar un regulador? ¿Qué se debe hacer en cuanto a lo que hablábamos? Punto de seteo, el resorte, el orificio, presión de entrada, presión de salida, caudal que maneja, curva de comportamiento en ese tema, especificaciones técnicas y normativa en cuanto a reguladores. Tendremos unos reguladores que son específicamente para GLP, otros para gas natural, y tener en cuenta como toda esa parte para poderlo validar. Tendríamos por otro lado la combustión. Entonces, conceptos básicos, requisitos, procedimientos de verificación de la combustión, manuales del fabricante, manejo de contingencia, que es una mezcla inflamable, muy importante saber en cuanto a seguridad también. Estas mezclas inflamables, sistemas de evacuación, procedimientos de ajuste de aire primario y normativa técnica. Muy bien. Monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es el monóxido de carbono? ¿Qué características? ¿Cómo puede influir en la salud de una persona? Que es como el objetivo de hacer estas mediciones de monóxido de carbono, que es para proteger y salvar la vida y la seguridad, la salud de las personas, animales y plantas. Es como nuestro objetivo en cuanto a la norma. Medición de monóxido. Habrá mediciones de monóxido diluido en el ambiente, no diluido en el sistema de evacuación. Entonces ya con eso se determina como qué equipo debemos funcionar, ¿cierto? Como lo establece en la norma, qué equipos de medición vamos a utilizar para realizar esas diferentes mediciones, lo que establece el manual del fabricante en cuanto a esos equipos de medición y la normativa técnica. Hablamos de presiones, qué concepto, qué tipos de presión hay. Entonces hay presión atmosférica, ejemplo, presión manométrica, presiones absolutas. Ya es como tener en cuenta como todos esos conceptos a la hora de poner a funcionar un artefacto. Tendríamos, bueno, entonces procedimiento de cómo medir una presión. Entonces el equipo de medición, cómo lo selecciono dependiendo de la medición, los rangos, la exactitud, la precisión del equipo, la resolución, teniendo en cuenta como todos esos temas para poder operar el equipo en óptimas condiciones y pues poderlo seleccionar como tal. Tendríamos mantenimiento, como lo hablábamos ahora, definiciones, qué tipos de mantenimiento conocemos, procedimientos, cómo se procede a hacer un mantenimiento. Sabemos que si vamos a realizar un mantenimiento, primero valido que el equipo esté funcionando, que todos los dispositivos estén, que los fluidos, todo, para luego poder intervenir el equipo. Muchas veces, muchas personas inician a hacer un proceso de mantenimiento cuando no han validado que el equipo esté funcionando y esté instalado correctamente, y cuando termine el mantenimiento se va a dar cuenta de que hizo esas omisiones y con el cliente va a tener un problema, porque si el cliente llega a asegurar de que el equipo estaba funcionando correctamente, no va a tener documentado el tema para continuar con el proceso, y le va a tocar responder pues en ese caso al cliente por el buen funcionamiento del equipo. Entonces tenemos técnicas y sustancias de limpieza, DH38, desincrustantes para estos
radiadores, pues, intercambiadores de calor por plaquetas, ¿cierto? Lubricación, OKS, bueno, dispositivos que son lubricantes que de pronto no tengan problema por eso con el contacto con el gas, que insumos. Sería eso ahí como otro tema. Continuaríamos entonces con sistemas de seguridad. Hay algunos principios básicos de los sistemas de seguridad, tipos. Ya sabemos que esos sistemas están muy amarrados a todo lo electrónico, eléctrico o mecánico incluso, que son dispositivos de seguridad. Entonces esos que cómo funciona. Debemos saber cómo funciona cada dispositivo de seguridad. Ejemplo, un ODS, qué significan esas siglas, cómo funciona, cómo lo hace. Esos cada uno de los componentes de seguridad, cómo lo verifico, cómo verifico que esté funcionando bien y si lo puedo ajustar o no, o si requiere un cambio en ese tema en cuanto a esos tipos de dispositivos. ¿Qué es temperatura? ¿Cuál es el concepto? Procedimientos y equipos de medición de temperatura. Y lo solicita aquí la norma como tal. En cuanto a fugas o escapes, detección de escapes, niveles de riesgo. Por ejemplo, conocemos el LEL o el LIE, estudiar qué es eso, en qué porcentaje es el límite inferior de explosividad del gas natural, del GLP, pues como los más conocidos, para determinar cuándo un ambiente es seguro o inseguro para realizar nuestra función laboral, y bueno, para que el cliente también sepa en qué condiciones está y qué acciones tomar. También está amarrado con el plan allá arriba de contingencias y seguridad, ¿cierto? Luego ya terminaríamos con el manejo de la información. ¿Qué tipo de registro diligencio cuando hago una inspección? Debo dejar asentada toda esa información para que en un futuro no vaya a tener problemas, de pronto no haber tomado una predicción, no haber validado una ventilación, haber hecho los cálculos correctos para validar esto, una trazabilidad del equipo con el cual se hizo la medición de monóxido, todos estos temas. Entonces son como lo que establece la norma y debemos tener claros en este manejo de información, que lo estamos viendo. Aquí es donde plasmamos todo lo que estábamos realizando en desempeño. Debe haber un producto. Cuando estoy haciendo el desempeño, toda esta información la voy plasmando en un formato. Para la norma esto se establece como un producto, ¿sí? Entonces, si un carpintero se desempeña, queda una silla, ¿cierto? Si usted como reparador de artefactos en gas se desempeña, pues la evidencia no va a ser tangible porque el equipo queda funcionando, pero como tal no puedo tener el producto en la mano. Entonces la evidencia de que se realizó va a ser siempre esa información que dejamos asentada en ese formato, y ese formato va a contener, entonces, como todas esas variables que veíamos ahora: voltaje, presión, dispositivos funcionan bien, medición de monóxido, ventilación, condiciones de instalación, conexiones, qué ajustes se le realizaron, con qué fallas se le identificó, qué pieza se cambió, si se limpió, si se lubricó. Todo eso debe quedar entonces en un informe que se establece aquí en todo lo que es manejo de la información. Teníamos también la interpretación de diagramas de artefactos y equipos a gas. Todo artefacto contiene pues un diagrama, más que todo un diagrama electrónico, cómo funciona el artefacto. Y finalizando, tendríamos planes de contingencia y manejo de fugas. ¿Qué hacer en caso de una fuga? ¿Cómo se maneja? ¿Qué se hace? Tendríamos ahí una transversal. Y bueno, pensamos que terminamos, pero con
continúa. La parte aquí de conocimiento siempre es extensa. Entonces, como tal, hay que estudiar todos estos temas para la presentación de prueba de conocimiento y para siempre que hacemos esa función, esa función, como veíamos, está condicionada a estos conocimientos. Entonces, si yo tengo claro todos estos conocimientos, siempre voy a hacer la función correctamente, ¿sí? Entonces, hermeticidad, ¿qué conceptos? ¿Qué es hermeticidad? Una prueba, cómo hago pruebas de hermeticidad, procedimientos, equipos con los que hago pruebas de hermeticidad, tipos de medición, qué mediciones puedo realizar, manuales del fabricante y qué establece la norma técnica para esas pruebas de hermeticidad. Listo. Normativa técnica en cuanto a gases domésticos, dispositivos automáticos de corte de gas, módulo, cut-off, auto-cut-off, por ejemplo, de un artefacto, donde lo establecen, que establece, por ejemplo, NTC 3531, 5042, como tal, normas de constructivas de los gases domésticos para poder validar estos temas de dispositivos de corte, características constructivas, lo que estoy hablando, normas técnicas que tengan relación con la construcción de los artefactos, qué dispositivos, qué requisitos de seguridad tienen los artefactos. También tenemos el RETICU, el uso racional de la energía. Vemos que todos los artefactos ya vienen marcados con un uso y una eficiencia de la energía que consume. Especificaciones de la instalación de artefactos, ya lo vimos ahora también. Entonces, con este conocimiento, ¿no?, establecemos que hay una norma para las características constructivas y otras especificaciones de instalación del artefacto. Cada artefacto normalmente trae estas dos normas, contiene estas dos normas. Tendríamos métodos de ventilación de los recintos, esto sería NTC 3631. En este momento su segunda actualización de 2011. Gasoducto, la presión, las presiones permisibles. También lo tienen pues las normas 3631 en la instalación. Y tienen como establecido 3838 las presiones pues que pueden operar los artefactos. En cuanto a redes pues internas y de artefactos, también lo establece el fabricante, los requisitos de la instalación para el suministro de gas combustible, aparatos mecánicos, reguladores internos de presión, lo establecíamos ahora lo hablamos un momento, y uso de manómetros de carátula, manómetros de rama abierta, cómo lo utilizo, calibraciones, todo este tema. Sistema de abasto y desagüe, o sea, serían todo lo que es la parte hidráulica, ejemplo, un calentador de acumulación, el desagüe donde debe quedar, válvula PIT, a qué presión la válvula por presión y temperatura, por ejemplo, hace el desfogue, digamos como ese tema. Los componentes, es un componente de seguridad y a la vez tiene que ver con los desagües y el dimensionamiento de la tubería para que puedan entregar pues ya lo que vimos ahora, caudales, presiones. Todo esto serían condiciones de funcionamiento, pruebas y ensayos, caudales como lo establecía, normativa técnica y sistemas de abasto y desagüe. Las válvulas, sabemos que hay válvulas de artefactos, válvulas de sistema de gas y deben cumplir con las características técnicas, que a qué presiones operan esas válvulas, a qué presiones se pueden someter según la normativa técnica, cómo funcionan, qué ensayos, qué materiales deben tener esas válvulas, procedimientos para ensamblarlas. Habrá válvulas hidráulicas, válvulas de gas, válvulas de enclavamiento, válvulas del sistema de gas, muchos tipos de válvulas. Entonces tendríamos ahí para válvulas de aluminio, ¿sí? Entonces ese sería pues como un tema que hay que conocerlas todo, cómo están rotuladas. Siempre debemos leer esas advertencias que tienen ellas, mantenimiento,
y condiciones de operación, ¿sí? Normativa técnica de las válvulas para artefactos a gas. Sigue entonces como el tema, uno de los temas en este caso. Las conexiones, tipos de conexiones, materiales, entonces puede ser PAP, cobre flexible, cobre rígido. Cada norma de instalación de los artefactos tiene en cuanto a las conexiones, longitudes algunas y condiciones pues en cuanto a materiales en los que pueden estar construidos estos conectores al tema. Si tengo un conector, ¿cómo lo calculo? Diámetros y normativa. Muchas veces los conectores, si validamos su ficha técnica, que a veces vienen pegada en un lado, establecen qué pérdida de presión, qué caudal manejan de acuerdo al diámetro y a la longitud. Entonces son cosas que hay que mirar. Tuberías, definición. Entonces, qué tuberías podemos manejar, cómo se clasifican, uso, materiales, especificaciones y requisitos técnicos, certificados, que es como el criterio de aceptación o rechazo de estos materiales de tuberías, métodos de ensayo, cómo ensayo una tubería, normativa técnica, instalaciones para tuberías y conectores usando instalaciones de artefactos a gas. Entonces aquí tendríamos otro tema. Como tal, dentro de los conocimientos está la suma, la resta, la multiplicación, división y fraccionario. Por ejemplo, no sé cuánto es un cuarto de PSI en milibares, qué equivalencia tiene, para eso lo debo saber. Para hacer una conversión de unidades, debo tener en cuenta un despeje de una regla de 3, temas sencillos como tal, pero que debemos tener en cuenta para poder determinar, por ejemplo, a qué presión, si están entregando en otra unidad que no conocemos, a qué presión o qué volumen maneja un regulador en cuanto a pronto entregando un caudal o todo eso. Tendríamos entonces que tener como todo esto claro para hacer ese tipo de conversiones de unidades y equivalencias. Condiciones de operación, requisitos de ubicación, ya lo habíamos hablado, ventilación, a qué temperatura funcionan, a qué presión, qué potencia manejan, qué establecen los manuales del fabricante y la normativa para establecer cómo funcionan estos artefactos, condiciones de operación. Y por último, los sistemas de evacuación, pues se definen componentes de un sistema de evacuación, un conector, un conducto, una chimenea, un sombrerete tipo A, B, C, D. Si es un artefacto que no cumple con 3833, sino con las especificaciones y manuales del fabricante. Si es con 3833 y se establece tiro mecánico forzado, tiro mecánico inducido, cómo son sus sistemas de evacuación, tener claridad como en todos estos temas. El método de dimensionamiento 3833 de un sistema de evacuación, requisitos constructivos, cómo se debe montar, tipo de lámina, soportes, pintura, condiciones generales del ducto, calibres, dimensionamiento, ¿cierto? Evaluación y normativa en técnicas en sistemas para evaluación de productos de la combustión. Entonces evaluamos la normativa técnica en sistemas para la evacuación de productos de la combustión generado por artefactos a gas. ¿Qué debemos hacer y cómo lo hace? Entonces esos sistemas de evacuación es muy importante y un tema más bien larguito, ¿sí? Luego terminaríamos con las evidencias del desarrollo del componente de la función que se demuestran a través de unas evidencias de desempeño. En desempeño se validan, como les contaba el caso del carpintero. El carpintero se desempeña, este va a generar un producto, una silla, una mesa, y es tangible. En el caso de nosotros,
vamos a hacer un desempeño que va a ser un cambio de componentes en la que haya en el equipo. El cambio ahí o el producto es que el artefacto va a estar funcionando correctamente. Detección y corrección de escapes también puede que tenga o no tenga, y qué hacer en caso de eso. Ajusto las presiones, la temperatura, el aire primario, el venturi y todo este tema, tipo de inyectores. Bueno, entonces esto sería lo que validaríamos. ¿Cómo cambio un componente? ¿Cómo detecto y corrijo un escape? ¿Cómo ajusto las presiones, la temperatura y aire primario? Unas pruebas finales de funcionamiento del artefacto, como lo decíamos, ¿qué pruebas tiene? Nada de medición de monóxido, todo este tema. Y la evidencia de desempeño pues se deriva un producto, y como lo establecíamos es el reporte de esta reparación. Pero como vemos, cada una de estas por allá arriba, cada una establecía unas cosas que debíamos tener en el formato de producto. Lo otro ya sería un examen de conocimiento donde hacen alusión a estas evidencias de conocimiento. ¿Qué debo conocer en ese examen de conocimiento? Vas a tener mucho énfasis en esto: magnitudes físicas, conceptos, unidades medidas de longitud, masa, tiempo, temperatura, área, volumen, presión, resistencia, voltaje, caudal, conversión de unidades. Entonces, por lo tal, debo tener conocimiento de todas estas magnitudes físicas. Y en 7, el gas, qué tipo de gas, propiedades físico-químicas, densidad relativa de un gas, qué densidad tiene, determina poder calorífico, lo vamos a establecer, y presiones de operación, a qué presiones opera, 38-33 y 35-27, aunque esta ya está por el INCONTE abolida, porque cada norma de construcción de artefactos en su introducción tiene a qué presiones va a operar cada artefacto. Entonces es como tener en claro eso. Y bueno, ya por último tenemos quiénes fueron los señores, los expertos técnicos que realizaron como tal la norma de competencia laboral en este caso. Entonces tenemos a Nolasco Jiménez, a John Kerlin Vázquez, a Matías Giraldo, de donde son Industrias AC, Grupo Internacional, IBE International, que es la empresa Classic, a Sergas, a José Alberto Tobón de Lombi, Instructor José Peñate del SENA, OCA, y quienes validaron como tal esto, el SENA, y en el final ya está, aquí se establece que esta norma tomó como referente la 280-20-2013 versión 5, que era corregir fallas de funcionamiento. Entonces esta norma 88 reemplaza la norma 13. Y bueno, pues ya como fin de la norma. Entonces nuestra carta de navegación para reparar equipos a gas según procedimientos técnicos y manuales del fabricante. Sería este como el tema. Entonces